Hola, hoy es 6 de febrero de 2026, viernes. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en Financial Times. Y empezamos directamente con los mercados, porque la situación es bastante tensa. Las tecnológicas en Estados Unidos llevan ya 3 días seguidos de caídas. Sí, 3 días. El Nasdaq Composite ha bajado un 1,6% y la verdad se encamina a su peor semana desde abril del año pasado. No es poca cosa. Y el S&P 500 por el mismo camino, ¿no? Con una bajada del 1,2%. Exacto. La presión viene de varios frentes. Por un lado, tienes unos datos de empleo en Estados Unidos que han sido más flojos de lo esperado. Y eso siempre genera algo de nerviosismo. Pero no es solo eso, ¿verdad? Hay algo más de fondo. No. Lo gordo ha sido la liquidación en el sector del software. El miedo real, el que ha movido el mercado, es que las nuevas herramientas de codificación basadas en inteligencia artificial puedan dinamitar modelos de negocio enteros. Y estamos hablando de un nombre en concreto, Anthropic. Ese es el epicentro. La preocupación es que sus herramientas alteren sectores como el derecho, la publicidad, la edición. Y claro, hemos visto caídas muy fuertes en gigantes, Qualcomm, Amazon, Microsoft. Hasta Palantir, que es uno de los valores estrella de la IA, ha caído casi un 7%. Es un nerviosismo que se ha contagiado a todo, ¿no? A todo. Fíjate en el Bitcoin. Siendo un activo muy especulativo, ha caído más de un 12%. Se ha puesto por debajo de los $65.000 por primera vez desde 2024. Exacto. Y el índice MIX, el famoso medidor del miedo, ha tocado su nivel más alto desde noviembre. En este contexto, lo normal, los inversores huyendo a activo refugio. La deuda del Tesoro estadounidense, por ejemplo. La de siempre. Estamos viendo un cambio estructural, una rotación muy clara. El dinero sale de las acciones de crecimiento, de las de alta volatilidad. Y se va a valores más, digamos, seguros, con altos dividendos, valoraciones bajas. Justo. Los ganadores de la semana han sido nombres como Old Dominion Freight Line o International Paper. Mientras tanto, de los 7 magníficos, solo Apple ha conseguido subir. Vale, entonces, si el epicentro es antrópico, tenemos que entender qué han hecho para provocar este terremoto. Pues a ver, esta compañía de San Francisco ha lanzado su nuevo modelo de IA, el Cloud Opus 4.6, y lo han calificado directamente como el más potente para empresas. Superando a su gran competidor, ¿no? El GPT 5.2 de OpenAI. Sí, en tareas clave de análisis y generación de información para el sector financiero y legal, dicen que es superior. Pero la clave es que Anthropic se ha centrado solo en el mercado empresarial. Con su herramienta Cowork, que ya lanzaron en enero. Eso es. Y esa herramienta es la que ha desatado todo. Permite que trabajadores sin idea de programación puedan automatizar tareas muy complejas. Revisar contratos, resumir documentos. Y la semana pasada lo abrieron aún más. Sí, liberaron extensiones de código abierto para Cowork, ampliando su uso al sector jurídico, a ventas, al financiero. Y ahí fue cuando saltaron todas las alarmas y empezaron a caer las acciones de empresas de datos, software y publicidad. ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Cuál es el secreto de Anthropic? Pues mira, se basa en una técnica pionera, que, el nombre técnico es aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación de la IA, RLIF. ¿Qué traducido? ¿Qué significa? Significa que usan una IA para entrenar a la otra IA, de forma automatizada y a una escala masiva. La propia empresa presume de que el 90% del código de su herramienta Cloud Code lo generó la propia herramienta. Es increíble. Y esto nos lleva al concepto de vibe coding, ¿no? Crear software con lenguaje natural. Exacto. Pero esto, que suena muy bien, también tiene sus riesgos. Los expertos ya avisan de una posible deuda de comprensión. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que los programadores junior se vuelvan tan dependientes de la IA que pierdan la capacidad de entender y solucionar problemas de base. Y luego están las alucinaciones de la IA, que se inventen cosas. Que en un sector muy regulado puede ser un desastre. Imagínate, un auténtico desastre. Y claro, la reacción de las grandes tecnológicas a todo esto ha sido una oleada de inversión sin precedentes. Una carrera del gasto, podríamos decir. Totalmente. Amazon, Google, Microsoft y Meta planean un gasto de capital, un CAPEX, combinado de $660.000 millones este año. 660.000 millones es una cifra mareante. Es más que el Producto Interior Bruto de Israel, y se destina casi todo a centros de datos y chips para IA.
Es un aumento del 60% respecto a 2025. Y a los inversores esto no les ha gustado nada. Les ha alarmado más bien. Ha provocado una pérdida de valor de mercado combinada de 900.000 millones para Amazon, Google y Microsoft desde que presentaron resultados. La sensación es que el gasto está superando con creces el potencial de ingresos. Amazon es la que más va a gastar, ¿verdad? Sí, lidera el gasto con un plan de 200.000 millones para 2026, un 50% más de lo que habían previsto. Sus acciones cayeron un 11% tras el anuncio. Y el caso de Microsoft también es curioso. Mucho. A pesar de los buenos resultados de su división en la nube, ha caído un 18%, en parte porque se supo que el 45% de sus futuros contratos en la nube dependen de un solo cliente, OpenAI. Y en medio de esta locura, Apple es la excepción. Apple ha decidido no entrar en esta carrera armamentística del CAPEX, y sus acciones han subido un 7,5%. ¿Cuál es su estrategia entonces? Asociarse. Han llegado a un acuerdo con Google para usar su modelo de IA, Gemini. Básicamente, externalizan los costes de infraestructura, lo que explicaría, en parte, por qué ha subido tanto el gasto de Google. Claro, y como decíamos al principio, toda esta venta masiva en las tecnológicas ha arrastrado al mercado de criptomonedas. Directamente. Bitcoin cayó por debajo de los $65,000, borrando todas las ganancias que había acumulado desde la elección del presidente de Estados Unidos. En lo que va de año, la pérdida es de más de una cuarta parte de su valor. Sí, el llamado rally de Trump se ha esfumado. Aquella promesa de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, que lo llevó a un máximo de más de $125,000, pues se ha quedado en nada. El entusiasmo ha bajado y los inversores se han ido a los metales preciosos. ¿Y la liquidación de las apuestas apalancadas ha ayudado a la caída? Claro, ha creado una espiral descendente. Y no solo Bitcoin, Ether, la segunda criptomoneda, ha caído un 13% y acumula una pérdida del 37% este año. Esto tiene que estar haciendo mucho daño a empresas muy expuestas como Strategy de Michael Saylor. Pérdidas de miles de millones en sus balances. Y ya vemos las consecuencias en el empleo. Gemini, la empresa de intercambio, acaba de anunciar el despido de 200 empleados. Y para añadir más incertidumbre a todo esto, tenemos la debilidad del mercado laboral estadounidense. Sí, los datos que han salido son bastante preocupantes. Según la consultora Challenger Gray Christmas, en enero hubo 108.435 recortes de empleo. Es la cifra más alta para un inicio de año desde la crisis de 2009. Y hay otros datos que confirman esa tendencia. Sí, las ofertas de empleo cayeron en diciembre a su nivel más bajo en más de 5 años. Las solicitudes de subsidio por desempleo también subieron a finales de enero, y la contratación del sector privado, según ADP, fue de solo 22.000 puestos, muy por debajo de lo esperado. ¿Y dónde se han concentrado más los recortes? Sobre todo en el sector del transporte, con UPS eliminando 30.000 empleos, y en el tecnológico con 16.000 despidos solo en Amazon. Y fíjate, la IA fue citada como la razón de más de 7.600 reducciones. O sea, ¿que el mercado laboral se está enfriando más rápido de lo que la Reserva Federal esperaba? Eso parece, y claro, esto aumenta las apuestas sobre futuros recortes de los tipos de interés. Mientras tanto, si cruzamos el charco, la perspectiva en Europa es... Muy diferente. Ayer el Banco Central Europeo decidió mantener los tipos de interés en el 2%. Y su presidenta, Christine Lagarde, se mostró bastante optimista. Sí, afirmó que la economía de la eurozona es resiliente y que la inflación va camino de estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo. Le restó importancia a la fortaleza del euro y señaló que el crecimiento dependerá del consumo y la inversión. Destacando que la inversión está siendo impulsada por la IA, curiosamente. Sí, es curioso. El BCE mantiene su previsión de que los tipos se quedarán en el 2% en el futuro previsible. Y todo esto cuando la inflación de la eurozona ya ha caído al 1,7% en enero, por debajo del objetivo. Y la subyacente también ha bajado. También. Al 2,2%, su nivel más bajo desde octubre de 2021. Y cambiando de tema, pero sin salir del ámbito financiero y geopolítico, se ha conocido la existencia de una red vinculada al Kremlin para mover rublos por el mundo. Para eludir las sanciones occidentales, claro. Exacto. La empresa se llama A7. Y fue lanzada en 2024 por un banco estatal del sector de defensa, Promsviyasbank, y un oligarca moldavo. ¿Y el sistema es? De película. Totalmente. Utiliza billetes de imitación, como de un juego de mesa, con valores de hasta $5,000.
Los que los tienen pueden canjearlos por rublos en Rusia o por divisas fuera a través de un bot de Telegram y un agente que entrega el efectivo. Y también son canjeables por una criptomoneda estable. Sí, la A75, vinculada al rublo. Según la empresa, gestionó transacciones por valor de 98.000 millones de dólares en sus primeros 6 meses. Una cifra enorme. ¿Y para las empresas cómo funciona? Pues A7 ofrece pagarés. Un importador ruso se lo entrega a su proveedor, por ejemplo en China, y A7 se encarga de liquidar la transacción fuera del sistema bancario tradicional, usando efectivo, criptomonedas y una red complejísima de empresas fantasmas. Y con el beneplácito del gobierno ruso. Con todo el respaldo. El Ministerio de Finanzas ruso ha cofundado una empresa conjunta llamada Rosvexel, que significa pagaré ruso. Y hablando de Rusia, en lo que respecta a la guerra de Ucrania, ha habido un pequeño movimiento diplomático. Sí, los ejércitos de Estados Unidos y Rusia han acordado reanudar las conversaciones de alto nivel después de más de 4 años. El anuncio se hizo en Abu Dhabi. Este canal de diálogo directo se suspendió en 2021. Sí. Y su restablecimiento busca sobre todo proporcionar un contacto militar constante mientras se trabaja por la paz. La reunión también facilitó un intercambio de 314 prisioneros de guerra, el primero en 5 meses. Pero a pesar de este avance, la paz parece lejana. Muy lejana. Los negociadores advierten de que las partes siguen sin acercar posturas políticas. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya ha dicho que Moscú no abandonará sus objetivos. Y los ucranianos, por su parte, insisten en la necesidad de tener mecanismos de coordinación militar antes de cualquier acuerdo político. Claro, para garantizar que un posible alto el fuego se implemente de verdad. Volviendo a Estados Unidos, en política interna, la Casa Blanca ha lanzado una nueva plataforma, TrumpRx.gov. ¿Y qué es exactamente? Pues es un portal que dirige a los consumidores a sitios web donde pueden encontrar medicamentos con descuento. Ofrece más de 40 fármacos y es parte del esfuerzo del presidente por reducir costes para los consumidores antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Ahí están, por ejemplo, los medicamentos para la pérdida de peso de Novo Nordisk y Eli Lilly. Esos, y también fármacos para la fertilidad. Estas farmacéuticas, junto con AstraZeneca y Pfizer, acordaron el año pasado bajar los precios a cambio de aplazamientos arancelarios y revisiones más rápidas de nuevos productos. Un acuerdo que, por cierto, ha afectado a sus previsiones de ventas. Sí, ellas mismas han reconocido que les ha impactado negativamente en las previsiones para 2026. Y si en Estados Unidos el foco está en la economía, en el Reino Unido la política está en un punto de ebullición. Vaya si lo está. El gobierno del primer ministro Keir Starmer se enfrenta a una crisis gravísima por las revelaciones sobre Peter Mandelson, su embajador en Estados Unidos, y su relación con Jeffrey Epstein. Han salido a la luz nuevos correos electrónicos, ¿no? Sí, y son demoledores. Muestran que Mandelson, cuando era ministro, filtró a Epstein información gubernamental muy sensible. ¿Cómo qué tipo de información? Pues los planes secretos para un rescate del euro de 500.000 millones de euros, o detalles sobre un impuesto a las primas de los banqueros. Y a cambio, recibió pagos de Epstein a través de JP Morgan. El escándalo es mayúsculo. Y ha puesto al Partido Laborista en una situación caótica. Totalmente. Starmer ha admitido que conocía la relación de Mandelson con Epstein, incluso después de su condena, cuando lo nombró embajador. Eso ha puesto en tela de juicio su ética y su criterio. Y ahora la presión se centra en su jefe de gabinete, Morgan McSweeney. Sí, porque fue él quien defendió el nombramiento. Y ahora se enfrenta a peticiones de dimisión. El liderazgo de Starmer está muy cuestionado. Se especula incluso con un desafío por el liderazgo. Sí, posiblemente después de las elecciones locales de mayo. Suenan nombres como Andy Birmingham, Wes Streeting, Angela Rayner, aunque de momento nadie ha movido ficha. Pero la crisis refuerza la imagen de una élite política amoral y desconectada. Y hablando de Epstein, las últimas informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos arrojan todavía más luz sobre su red. Sí, la describen como una pirámide de Ponzi social. Tenía una habilidad increíble para identificar y satisfacer las necesidades de la gente más rica y poderosa del mundo, incluso después de su condena de 2008. Las fotografías y correos revelan una red que incluía a presidentes, a la realeza británica, a titanes de Wall Street. Figuras como Bill Clinton, el actual presidente de Estados Unidos, Bill Gates, Larry Summers, Noam Chomsky, Steve Bannon.
todos aparecen en sus comunicaciones. Y los documentos detallan pagos a personas de muy alto perfil. Sí, como los $269,000 que recibió el académico Noam Chomsky, que también buscó el consejo de Epstein para asuntos financieros, o Jesse Staley, exdirector de JP Morgan, que se escribía con él desde la cárcel, o Leon Black, que le pagó 158 millones por supuestos servicios de asesoría. Era un sistema de favores y, cuando eso no funcionaba, de intimidación. Exacto. Cuando no conseguía lo que quería con adulación o ayuda, recurría a la amenaza de exposición. Y para terminar, volvamos al mercado laboral, porque hay una narrativa interesante sobre el futuro del trabajo que parece estar desmontándose. Sí, la del boom del empleo manual. La idea era que el auge de la IA generaría una gran demanda de infraestructuras como centros de datos, y eso crearía empleos para técnicos cualificados que no necesitan un título universitario. Pero los datos no dicen eso. Para nada. En las grandes economías occidentales, el empleo en la industria y la construcción, como porcentaje del total, sigue bajando. Desde que el presidente de Estados Unidos volvió a la Casa Blanca, la industria manufacturera ha perdido 68,000 empleos. En Alemania, 500,000 desde la pandemia. O sea que, aunque haya focos de demanda en sectores muy concretos, no es un renacimiento a gran escala. No, los economistas son muy escépticos. Muchos de los nuevos trabajos para no universitarios son más precarios, en el sector servicios. Los llaman trabajos sin cuello, con más riesgo y menos estabilidad. Y la paradoja es que muchos de los trabajos del futuro sí requerirán formación superior. Desde luego. Un análisis de los empleos clave para la futura estrategia industrial del Reino Unido concluyó que el 80% de ellos requieren como mínimo un título universitario. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.